Las evidencias de la existencia de las sirenas es uno de los temas que mi audiencia más me pide, y cuando subo un episodio al respecto, siempre corren a verlo. Quizá hay personas que a las sirenas las asocian únicamente con cuentos de hadas y películas del género fantástico, y tienen una percepción de estas criaturas como seres femeninos hermosos de la cintura para arriba, aunque de la cintura para abajo cuenten únicamente con una cola de pescado. Esta figura mitológica que hoy en día está en el colectivo popular más por series y películas suele ser asociado con la dulzura, la inocencia, la feminidad y a veces, dependiendo de la clasificación de la obra audiovisual en la que son representados estos seres, con tonos levemente eróticos. Pero son pocas las representaciones de sirenas que vemos en películas que realmente captan la esencia de lo que eran las sirenas en la antigüedad. Y es que las sirenas para nuestros ancestros de todo el mundo eran de los monstruos más temidos por aquellos que se ganaban la vida navegando por los océanos. Incluso las sirenas eran más temidas que el mismísimo Kraken. Y sí, dije, las sirenas eran temidas en todo el mundo. Si ya llevas un tiempo viendo mi contenido, sabes que, contrario de lo que la gente cree, la sirena no es un mito exclusivo de Europa, y que de hecho, la primera concepción de los griegos de una sirena no era un ser mitad pez, mitad mujer, sino que se trataba de algo muy similar a las brujas Tlahuelpuchi. Es decir, las primeras sirenas eran descritas por los griegos como aves muy grandes, con rostros de mujer, que vivían en una isla cercana a lo que hoy es Sicilia, una isla italiana. Aunque, en realidad, la primera imagen de una sirena es muchísimo más antigua que esta imagen concebida por los griegos. Y es que, en unas cuevas de África, existe un enigma que ha intrigado a los arqueólogos e historiadores durante décadas, pues existe en estas cuevas en Sudáfrica una posible evidencia de que las sirenas sí existieron alguna vez y quizá convivieron con muchos de nuestros antepasados del mundo antiguo. Así que, de mito, las sirenas no tienen nada, pero no eran seres hermosos y bellos como vemos en las películas de Disney. Entonces, ¿cómo eran? El Karoo, nombre que proviene del idioma khoikhoi y significa estéril o seco, es una meseta semidesértica situada en el sur de Sudáfrica. Este desierto abarca una superficie de más de 400,000 kilómetros cuadrados. Lo interesante sobre la ubicación del Karoo y lo relacionado con sirenas que veremos en este episodio es que se encuentra en Sudáfrica. Y precisamente en Sudáfrica es donde se descubrieron los restos de los que, se presume, fueron los primeros seres humanos, hacía unos 115,000 años. La población que habitaba aquí han sido denominados por la ciencia como bosquimanos y habitaron hasta el primer milenio antes de Cristo, en comunidades pequeñas de entre 20 y 80 individuos en esta región, y fueron nómadas durante largo tiempo, moviéndose de punto en punto de lo que hoy es el Karoo, cuando el agua y los alimentos se terminaban en la zona en la que se habían asentado. Estos nómadas eran de pequeña estatura, pero físicamente muy fuertes y resistentes. Esto les permitía ser cazadores y recolectores muy aptos, y por eso sobrevivieron en esta hostil zona del planeta hace miles de años. Los bosquimanos vestían con pieles de animales y utilizaban lanzas y flechas con puntas envenenadas para poder cazar y alimentarse de los animales de la región. Estos homínidos ya no eran simples monos, ya no eran animales burdos e incivilizados. Si bien estos bosquimanos aún eran nómadas y aún no descubrían la agricultura, ya comenzaban a dar indicios de lo que en un día nos convertiríamos, la humanidad. Y es que si bien no podemos llamar religión a las creencias que tenían, pues no había una adoración como tal de por medio,
La vida de estos grupos se regían por la mitología que fueron desarrollando y que fue plasmada en las paredes de las cuevas y cavernas que fungían como refugios de estos primeros homínidos hace decenas de miles de años. Hoy conocemos estas pinturas como pinturas rupestres. En ellas, así como hoy en día lo hacemos en Instagram y otras redes digitales, estos homínidos prehistóricos documentaban su día a día por medio de imágenes, así como su estilo de vida y los seres con los que interactuaban, utilizando pintura sobre estas superficies rocosas. Las pinturas rupestres del Karoo que han sido descubiertas con mayor antigüedad datan de hace 70.000 años. Ten en cuenta esto, pues corresponden a un periodo histórico en el que los seres humanos aún ni siquiera sabíamos escribir y por eso pintábamos en las paredes para dejar un registro en evidencia de que existíamos. Pero, a pesar de que aún estos homínidos sudafricanos, los más antiguos de todo el mundo, aún no sabían escribir hace 70.000 años, pues no contaban aún con un idioma, sí fueron capaces de representar una criatura que, se cree, fue representada por los griegos hace cientos de años, pero en realidad fue plasmada por primera vez por el hombre hace decenas de miles de años. Los pigmentos utilizados por los bosquimanos para pintar se fabricaban con polvo mineral fijado con grasa. Las pinturas de los bosquimanos representan escenas simples y directas, mucho más antiguas que las que se han encontrado en Europa. Sin embargo, estas pinturas halladas en cuevas sudafricanas no cumplían solamente una función decorativa, sino que tenían un significado espiritual, como puertas de entrada al mundo de los espíritus. En pocas palabras, se supone que todo lo que estaba plasmado en las pinturas rupestres de los bosquimanos eran representaciones literales de su día a día y que tenían un propósito mucho más allá que el de decorar. Y además, a diferencia de periodos posteriores de la historia de la humanidad, no existía tal cosa como los simbolismos en el arte. O sea, en la pintura renacentista europea, el hecho de que un perro apareciera en una pintura simbolizaba fidelidad. Por eso hay tantos cuadros de esa época que plasman a una pareja o a un matrimonio con un perro de por medio. Si el perro era pintado dormido, el pintor estaba dejando ver entre líneas que no había fidelidad entre ese matrimonio. Pero los bosquimanos eran los primeros seres humanos de la antigüedad. Vivieron hace varias decenas de miles de años y si no sabían crear todavía un lenguaje, mucho menos eran capaces de representar elementos abstractos por medio de símbolos. Dicho de otra manera, estos homínidos no eran lo suficientemente inteligentes todavía como para usar un símbolo a manera de alegoría o metáfora de otra cosa. Entonces, ¿por qué en las pinturas rupestres de las cuevas del Karoo vemos representaciones de sirenas? En pinturas europeas previas a la Edad Media, la sirena podía ser una representación de los peligros reales que un hombre podía enfrentar cuando se hacía a la mar, como las tormentas o los naufragios. O también la sirena podía representar el erotismo y la debilidad por la mujer, una amenaza a la castidad de estos hombres que era tan importante para los hombres de aquella época, en tiempos más retrógradas y atrasados debido a la religión. Pero la lectura de las sirenas en las pinturas de los bosquimanos de Sudáfrica era literal. Si aparecen sirenas en sus pinturas conviviendo con ellos, es porque las sirenas convivían con ellos en su día a día. Así de simple. Punto.
Las sirenas han sido parte integral del folclore de Karoo durante años. Historias que se transmiten hasta la fecha de padres a hijos, advirtiendo a los niños de no ir cerca de aguas profundas, pues las sirenas pueden alcanzar a agarrarlos, para arrastrarlos hacia las profundidades de los cuerpos de agua y ahogarlos. Al igual que en la Europa de miles de años después de estas pinturas, en el Karoo de Sudáfrica, abundan cuentos de marineros atraídos a su muerte por sirenas hermosas, así como infinidad de historias de horror de personas que han desaparecido después de ir a buscar agua a algún río. Es difícil saber si las advertencias sobre las sirenas comenzaron como una forma de proteger a los niños de los peligros de las aguas profundas o si tenían un origen mucho más oscuro. Lo cierto es que una vista aérea del Karoo nos deja esta sorprendente figura mitad humana, mitad pez, que te voy a mostrar en pantalla. Los nativos cuentan que años atrás todo el desierto del Karoo había estado bajo el mar y que hasta ellos mismos han visto fósiles de conchas de mar incrustadas en las rocas, lo cual comprueba esto, aunque la ciencia no lo ha confirmado. De ser cierto que en algún momento de la historia de nuestro mundo, quizá antes de que existiera la humanidad, el desierto del Karoo en Sudáfrica era subsuelo marino, tendría sentido que ahí hubiera habido sirenas en algún punto del mundo, cuando los primeros seres humanos comenzaron a vivir en esta región. Y obvio, las sirenas no se iban a dejar despojar de su territorio tan fácilmente, dando origen así a los cuentos de terror contados por los bosquimanos en los que ellas eran monstruos despiadados que ahogaban a la gente. Las sirenas tan solo estaban luchando por su territorio, uno que ellas habían tenido desde antes de que llegaran estos homínidos. A pesar de que este territorio ya no fuera un océano, aún tenía agua y ellas vivían ahí. En lo más profundo del pequeño Karoo se nos muestran pinturas rupestres de los bosquimanos en las paredes de las cuevas dentro de las montañas, en las que se representan a criaturas muy similares a la sirena que hoy conocemos. Estas enigmáticas pinturas han desconcertado a los arqueólogos durante años. ¿Significa esto que los bosquimanos vieron sirenas? ¿Podría ser este el origen de las historias que hemos escuchado en Amalinastein? ¿Y por qué las pinturas de sirenas aparecen solo aquí en el Karoo? Un desierto, un sitio completamente seco. Algo que me llama la atención es que, de nuevo, como en todas las partes del mundo en donde se mencionan a las sirenas, los bosquimanos de Sudáfrica ya representaban desde hace 70.000 años a las sirenas como entidades del mar malvadas, que por medio de su encanto y su melodiosa voz, encantaban a los seres humanos, principalmente a los hombres, para engañarlos y así ahogarlos en los cuerpos de agua. Como hemos visto en episodios anteriores, el mito de la sirena no es originario de las tierras altas de Europa, como uno podría creer debido al origen danés del autor del cuento La Sirenita, Hans Christian Andersen. De hecho, en otras partes del mundo, incluyendo Medio Oriente, Zimbabue y otros territorios de África, ya se hablaba de sirenas malvadas mucho antes de que la Europa medieval mencionara sirenas en su folclore y en las leyendas de los marineros. De hecho, la primera deidad oficial de la humanidad, de un pueblo previo a Sumeria, fue Oannes Dagón, que era una especie de tritón, es decir, un sireno masculino, que emergió del Mar Negro para civilizar a la humanidad, otorgarles el conocimiento de la agricultura y la escritura para por fin dar origen a la historia y poner fin a la prehistoria, con el surgimiento de la escritura y la civilización. Así que literalmente el mito de la sirena es tan antiguo como la humanidad misma. E incluso, aunque la versión de sirena de los griegos,
que es la primera que es denominada así, ya que otros pueblos más antiguos no llamaban sirenas a las mujeres con cola de pescado. Lucía como un ave enorme con rostro de mujer. Su modo de actuar y sus propósitos sí eran idénticos a los de las sirenas representadas en el folclore carú y en el resto del mundo. Estas sirenas griegas atraían con sus cantos a las embarcaciones, encantando a los marineros, y cuando estos encallaban en la isla en donde habitaban estas criaturas, los devoraban vivos. Los griegos decían que era sencillo identificar la isla de las sirenas, ya que su costa estaba infestada de restos de embarcaciones y de huesos humanos. Ya revisamos el caso de las sirenas en Alaska, de las cuales se habla desde tiempos antiquísimos, y estas sirenas incluso podían hacerse de un par de piernas para caminar sobre el hielo y perseguir a sus víctimas favoritas, los niños, para así poder devorarlos. Incluso en el México prehispánico se hablaba de sirenas. La historia más famosa sobre sirenas se encontraba en lo que hoy conocemos como Metepec, en el Estado de México, y era conocida como la Tlanchana. Incluso en la actualidad hay una estatua de sirena en esta localidad del Estado de México en honor a esta leyenda prehispánica. Incluso cuando los mexicas les contaron a los españoles sobre esta leyenda, que para ellos era real, los conquistadores europeos se sorprendieron al saber que en esta parte del mundo también existían estos seres a los que ellos denominaban sirenas. No es posible que los mexicas, alrededor de los años 1400 después de Cristo, hubieran inventado a un ser idéntico y con las mismas intenciones que el ser que había inventado un grupo de homínidos que existieron 1000 años antes de Cristo, del otro lado del mundo, en África. Y mucho menos es posible que prácticamente todo el mundo antiguo, antes de que los países tuvieran contacto con ellos, hablaran de mujeres con cola de pescado, que encantaban a los hombres con su canto para arrastrarlos a las profundidades del agua para devorarlos. Cada vez me queda más claro que las sirenas, de una u otra forma, existieron en el mundo antiguo, en todos los continentes, y nuestros antepasados de todo el mundo luchaban contra ellas por los territorios, pues estas sirenas eran nuestras depredadoras. Ya que al parecer llevaban más tiempo que nosotros en el planeta. Digo, a fin de cuentas, hasta el día de hoy, la sirena no es una realidad, sino un mito. Pero los mitos siempre tienen una parte real. Así que, si hay algo de realidad en todas aquellas historias que hablan sobre sirenas, la pregunta es: ¿seguirán existiendo el día de hoy? Coméntame tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. También, si no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video.